Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la segunda clase de la unidad 9 para teóricos. Bueno, como ya les había comentado la clase pasada, yo soy la licenciada Laura Quintana, docente de los teóricos Banda Noche. Antes de empezar vamos a hacer una aclaración respecto a la numeración de las unidades que nosotros venimos trabajando. La clase pasada y esta trabajamos y trabajaremos la unidad 9 del programa de teóricos, pero ustedes habrán visto que las 3 clases anteriores a estos 2 teóricos de la unidad 9, que han trabajado con las profesoras Elena Lubián y Patricia Lagomarsino, abordaron la unidad 7 de teóricos. Tengan en cuenta que pasamos de la unidad 7 a trabajar directamente la 9 porque la unidad 8 la trabajarán en profundidad en los seminarios. Vamos a dividir el dictado del teórico de hoy en 5 puntos. Bueno, digo como para que se armen algún esquema respecto a los temas que iremos trabajando. El primer punto será un repaso sobre la represión primaria o primera fase de la represión. El segundo punto, las características de la represión secundaria o segunda fase de la represión. Y aprovecharemos para hacer un repaso del tema del juego de fuerzas que habíamos planteado en el teórico pasado, de la atracción y repulsión. Retomamos represión primaria y este juego de fuerzas tomando algunas de las preguntas que ustedes han hecho en el foro. Luego veremos la tercera fase de la represión que nos había quedado. Y por último, tomaremos algunos desarrollos del texto Tótem y Tabú como referente mítico de la represión primaria. Bueno, y finalmente algunas pequeñas conclusiones. Bueno, retomando la cuestión de la represión primaria, que es un concepto bastante árido, bastante complejo, volvemos entonces sobre ella, diciendo que debemos pensarla en su valor estructurante. ¿Por qué estructurante? Porque nos remite a la fundación del aparato psíquico. Y como ustedes saben, toda fundación es mítica y no fechable. Es una primera marca que posibilita la cadena. Entonces, decimos que será a partir de la represión primaria que se inscribe la pulsión en el aparato psíquico y así se funda el inconsciente y se dividen los sistemas. Por lo tanto, se establece la separación inconsciente-consciente. Por lo tanto, estamos hablando de la articulación entre pulsión e inconsciente, ¿sí? Ustedes han trabajado todo el tema de pulsión con Elena Lubián y con Patricia Lagomarsino, ¿sí? Y nosotros estamos retomando esta cuestión de pulsión e inconsciente. La represión primaria se excluye del retorno de lo reprimido, nunca podrá ser recordada, ni siquiera por la vía de la interpretación. Entonces, lo reprimido primordialmente es permanentemente inconsciente. Bueno, y para terminar este rápido repaso, decimos que el único mecanismo de la represión primordial es la contrainvestidura. No podíamos pensar como una especie de imán o polo de atracción para lo reprimido secundariamente. Entonces, la represión primaria es condición para la represión secundaria. Por otro lado, el tema de la contrainvestidura, ustedes lo trabajarán con bastante precisión en uno de los capítulos del próximo texto,
que tendrán que ver tanto en prácticos como en teóricos, que es el texto Lo inconsciente. Bueno, vamos ahora a ver algunas de las características de la represión secundaria. Vamos a iniciar con el motivo o propósito de la represión secundaria. ¿Cuál sería su motivo o su propósito? Es evitar el displacer. Recordemos que en este momento de la obra freudiana, el aparato psíquico estaba regulado por el principio del placer. Pero si la satisfacción pulsional es siempre placentera, ¿por qué dice Freud que una moción pulsional podría ser víctima de semejante destino? Si la represión evita el displacer y la satisfacción pulsional es siempre placentera, ¿por qué se la reprimirá? Hay gato encerrado, diría mi abuela. Uno podría contestar porque para el inconsciente la satisfacción pulsional siempre es placentera, pero para la conciencia podría ser displacentera. Es lo que nosotros ubicamos como placer para un sistema y displacer para otro. Esto ustedes lo encuentran en la página 141 del texto La represión. Como ejemplo tenemos al síntoma, que lo vinimos trabajando como una satisfacción pulsional, pero para la conciencia esto es sentido como displacentero. Bueno, también nos podemos preguntar sobre qué recae la represión. Y tenemos que decir que la represión solamente recae sobre representaciones. Venimos trabajando casi desde neuropsicosis de defensa, que la representación, a cada representación le corresponde un monto de afecto, ¿sí? Algo que se podría denominar como energético, como factor cuantitativo, ¿sí? Por eso en la página 147, Freud dice que al describir un caso de represión, tendremos que rastrear separadamente qué sucede con la representación por un lado y qué sucede con la energía adherida a esta por el otro. La representación entonces puede reprimirse, pero ¿qué ocurre con el monto de afecto? Y ahí Freud nos cuenta que el factor cuantitativo o la cantidad vinculada a la representación puede tener tres destinos posibles. Un destino sería ser sofocada por completo, dice él, de suerte que nada se descubre de ella. Esto podríamos relacionarlo con lo que ya ustedes han en parte trabajado en las neuropsicosis de defensa, ¿no? Donde Freud dice que la histeria traslada al cuerpo la excitación. ¿Se acuerdan de la conversión histérica? Entonces, en la histeria, el afecto va a desaparecer de lo psíquico. Y aquí es donde encontramos la bella indiferencia de la histeria, que obviamente vale también para los hombres, ¿no? Bueno, esto la verdad que lo van a trabajar en psicopatología, son pequeños ejemplos y licencias que nosotros nos tomamos, pero bueno, nosotros estamos más dedicados a la parte metapsicológica más que psicopatológica. Entonces en la histeria podríamos decir que de algún modo desaparece este monto de afecto. O sea que la represión en la histeria es exitosa respecto a la finiquitación de este monto de afecto, ¿sí? Recuerdan que iba el cuerpo. Otra posibilidad es que este monto de afecto salga a la luz, dice Freud, como un afecto coloreado cualitativamente de algún modo. Nuevamente damos algo mínimo. Como ejemplo, podríamos ir a la neurosis obsesiva, ¿no? Donde, digamos, muchas veces una tendencia hostil hacia una persona amada se reemplaza por una aspiración tierna, ¿no? Que sería lo que es la formación reactiva.
También acá podemos encontrar que el afecto se muda muchas veces en angustia social, en angustia de la conciencia moral. Pero bueno, esto, digamos, no vamos a explayarnos en esto porque no es lo que se va a pedir. Y finalmente podemos ubicar que este monto de afecto podría mudarse en angustia. Y aquí también, como ejemplo desde la psicopatología, podemos pensar en las fobias, ¿no? Donde este afecto tiene una presencia tan importante, ¿no? Freud acá lo ejemplifica con el caso Juanito. Bueno, ciertamente es un historial clínico muy extenso, que ustedes lo verán en niñez, en psicopato, bueno, en varias materias, ¿no? Simplemente decir que este niño tenía fobia a los caballos, y acá lo que ubica Freud es que hay una representación que se reprime, que es la representación padre, y se la reemplaza, ¿no? Esto, desplazamiento y reemplazo, esto ustedes ya lo han trabajado, se la reemplaza por la representación animal, ¿no? Por desplazamiento. El monto de afecto, parte cuantitativa, que sería el amor al padre, es relevado por la angustia, que ahora no se va a dirigir al padre, sino que se dirige al animal, ¿no? Entonces, en la fobia solamente se eliminó y sustituyó la representación padre, pero no se ha conseguido el ahorro del displacer. Bueno, con esto no es mucho más lo que tienen que, digamos, saber en relación a esto. Entonces, si la intención o el objetivo de la represión era evitar el displacer, diríamos que el destino del monto de afecto importa mucho más que el destino de la representación. En estos últimos dos ejemplos no hubo sustracción de lo cuantitativo. Entonces, si una represión no consigue impedir que nazcan sensaciones de displacer, ello nos autoriza a decir que esta represión ha fracasado, aunque haya alcanzado su meta, dice Freud, con el otro componente, con la representación. Entonces pareciera que el yo obtiene una ventaja mayor en la histeria respecto de la neurosis obsesiva y la fobia, que ya lo venía diciendo desde neuropsicosis de defensa. Bueno, pasemos al tema de los sentimientos inconscientes. Vieron que nosotros tenemos poquitas páginas del texto en lo inconsciente que se titula Sentimientos inconscientes. Aquí Freud nos dice que el sentimiento, por definición, debe ser sentido que la conciencia tenga noticia de él. Por lo tanto, no hay sentimientos inconscientes. Solo se puede reprimir una representación. Los sentimientos se desplazan y circulan. A ver, podríamos brindarles un pequeño ejemplo muy pueril, ¿no? Que yo muchas veces les repito cuáles son los ejemplos que entran para el parcial. Este no entraría para el parcial. Supónganse que ustedes han obtenido una baja nota en un examen y bueno, eso produce bastante bronca, ¿no? ¿Hacia dónde se puede desplazar esa bronca, no? Lamentablemente al primer perejil que no sale al paso, ¿sí? Entonces muchas veces esa bronca se desplaza hacia la primera persona que se me cruza en ese día. Y ahí, bueno, vemos que, digamos, esto se desplaza, ¿sí? Otro ejemplo que podríamos decir es que no habría entonces angustia inconsciente, ¿sí? Sí puede suceder, por ejemplo, que el monto de afecto entonces se desplace de una representación a otra, pero no se puede reprimir. Finalmente y nuevamente decimos que hay representaciones inconscientes, pero no hay afectos inconscientes, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a cuál es la esencia de la represión.
Freud lo dice muy claramente. La esencia de la represión es rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. Entonces, vemos que no es simplemente rechazar algo. Él lo llama esfuerzo de desalojo, ¿no? Como si, digamos, un propietario que estaría ubicado en la conciencia quiere desalojar al inquilino, ¿sí? Sino que, digamos, además de la resistencia ejercida desde la conciencia para que lo rechazado no vuelva, para que pueda mantenerse alejado también es necesaria la atracción desde lo reprimido primordial. Esto es lo que habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Respecto a la atracción y repulsión. Por un lado, ubicamos una fuerza de repulsión y de rechazo desde la conciencia, y por el otro, una atracción desde lo reprimido primordial que actuaría como una especie de imán. Por lo tanto, tenemos así un interjuego de fuerzas que colaboran. Yo puedo, digamos, rechazar o repulsar algo, pero no sería muy efectivo si a los 5 minutos volviera. Para que la represión secundaria se mantenga, es necesario que también desde lo reprimido primordial haya una fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque lo reprimido secundariamente siempre va a pugnar por aparecer, quiere retornar. Y para que esto no suceda, hay que llevar a cabo una tarea constante. La represión, entonces, no es de una vez y para siempre. Al final de la página 143, ustedes tienen esto de lo que estábamos trabajando recién. Freud dice, algo reprimido desde antes, que sería lo reprimido primordialmente, presto a recoger lo repelido desde la conciencia. Eso sería la atracción, ¿sí? Desde lo reprimido primordial. Y por el otro lado sumamos la repulsión desde la conciencia. Bueno, otra cuestión a pensar. ¿Qué es lo que perturba la represión? La represión solamente perturba el vínculo con un sistema, con el sistema consciente. Esto lo ubican en la página 144. Pero cierto es que no impide que aquello reprimido siga existiendo. Y Freud dice en las sombras. Lo reprimido no desaparece, solamente que la conciencia no tiene noticias de esto. Recordemos que lo reprimido es eficaz, ¿no? Esto ustedes lo habrán visto en notas sobre el concepto de lo inconsciente. Por lo tanto, lo reprimido conserva su capacidad de acción dentro del inconsciente. Bueno, por otro lado, Freud dice que una de las características de la represión es que la represión es individual. ¿Por qué es individual? Porque trabaja representación por representación. Así, las representaciones a reprimir son tomadas de a una, y cada retoño sufre un destino particular, cuestión que ubican en la página 146. Freud también afirma que la represión es móvil. ¿Qué quiere decir con esto? Que pareciera que la represión entonces puede cancelarse, restablecerse, disminuir. En la página 146, en el segundo párrafo, dice: no tenemos que imaginarnos el proceso, resalto el tema de proceso, ¿no? La represión como proceso, no tenemos que imaginarnos el proceso de la represión como un acontecer que se consumaría de una vez y tendría un resultado perdurable, como si aplastáramos algo vivo que de ahí en más quedara muerto. Bueno, nosotros sabemos que cuando se produce una represión, se necesita luego un gasto constante para que lo reprimido no vuelva a la conciencia.
¿no? Siempre decíamos que ejerce como una presión continua en dirección a la conciencia, y mantenerla allí exige un gasto continuo. Por eso, cuando cancelamos una represión, esto implica un ahorro, ¿sí? Ahora en la página 146 del texto, Freud nos cuenta que la técnica del chiste, que ustedes ya han trabajado en clases anteriores, en la técnica del chiste encontramos un ahorro, un placer por ahorro de gasto psíquico. Hay, según él, un ahorro de inhibición, ¿no? Y se subraya el tema de ahorro. Nosotros podríamos decir, ¿quién no obtiene placer al conseguir un ahorro? ¿No es cierto? Todos diríamos que sí, ¿no? Que el ahorro siempre brinda algún placer. En el texto El chiste y su relación con lo inconsciente, ¿no? Que es del año 1905, es previo este texto al que estamos trabajando, entonces casi como que homologa inhibición a represión, ¿no? Habla de ahorro de inhibición, no de represión. Y allí podemos tomar entre varios, digamos, vieron que él habla de distintos tipos de chistes. Bueno, vamos a tomar el chiste que tiene una tendencia hostil, ¿no? Y él dice que en sí el chiste libera placer por eliminar inhibiciones. Entonces, los chistes que tienen tendencia hostil, ¿no? ¿Qué es lo que van a permitir? Permitirá, por ejemplo, que aquellos impulsos hostiles, dice Freud, que en general tenemos hacia nuestros prójimos y que deben estar sometidos desde nuestra infancia individual, ¿no? Permite que algo de esto aparezca, ¿no? Entonces él dice, a veces el chiste nos permite aprovechar el costado risible de nuestro enemigo, ¿sí? Así, algo de la hostilidad puede aparecer por la vía del chiste, ¿no? De algún modo me ahorro la inhibición o la represión de una tendencia hostil que puede expresarse por la vía del chiste. Otro ejemplo para pensar la movilidad de la represión lo encontramos en el dormir. Y con el despertar, Freud nos dice que la represión vuelve a tomar más empuje. Si volvemos al capítulo 7 de los sueños, punto C, pensemos que el texto de los sueños es anterior, ¿no?, a este texto de la represión, y allí todavía no tiene, digamos, conceptualizada la represión como en esta época. En este capítulo, Freud habla del guardián de nuestra salud mental que se encuentra entre el inconsciente y el preconsciente. Habla de la censura, ¿sí? No está hablando de la represión. Y él entonces se pregunta por qué este guardián reduce su actividad durante la noche, ¿sí?, dejando que lleguen a expresarse mociones sofocadas o reprimidas del inconsciente. Dice, ¿por qué este guardián crítico se entrega al reposo, no total, pero en parte? La respuesta es porque durante el dormir nosotros tenemos cerradas, digamos, las puertas de la motilidad. Entonces podemos permitir, digamos, dice Freud, que pululen, ¿no?, en el escenario las mociones de lo inconsciente, porque ellas en realidad son inofensivas, ¿no?, porque no serían capaces de poner en movimiento al aparato. Bueno, y finalmente nos quedaría la tercera fase de la represión. ¿Se acuerdan que la primera fase habíamos visto que era la represión primaria, la segunda, la represión secundaria, y ahora trabajaremos la tercera fase?
es aquí donde ubicamos el retorno de lo reprimido, fracaso de la represión y retorno de lo reprimido. En las conferencias, Freud nos cuenta que las emociones de deseo que han sido reprimidas siempre están al acecho, ¿sí? Y se las arreglan para enviar a la conciencia algo desfigurado, traspuesto, irreconocible. El proceso de la represión solamente puede inferirse a partir del retorno de lo reprimido. Nosotros solo podemos observar los resultados de la represión. Y, por ejemplo, el síntoma es un indicio del retorno de lo reprimido, que nunca retorna tal cual, ¿sí? Entonces, si el síntoma es un indicio del retorno de lo reprimido, vamos a decir que es una secuela que muestra cómo ha fallado la represión. Por eso decimos que es una formación de compromiso entre las fuerzas represoras y las reprimidas. El síntoma siempre es un sustituto de un conflicto acaecido con anterioridad. Como decimos que aquello reprimido no aparece en la conciencia tal cual, es por eso que en el síntoma no es muy reconocible el deseo. Bueno, hasta acá una primera parte del teórico. Bueno, si quieren descansar un poco, porque los que nos queda no es algo tan extenso como esta primera parte. Sería trabajar el texto Tótem y Tabú, que es un texto de Freud de 1912. Bueno, este texto se refiere a los orígenes o a la fundación de la cultura, ¿no? De una sociedad, de la cultura humana, pudiendo hacer un paralelismo con el surgimiento de un sujeto o de un aparato psíquico. Como todo momento fundacional, volvemos a esto, será mítico y no fechable. Freud, para escribir este texto, abreva en ciertos desarrollos antropológicos y de otras disciplinas, citando, por supuesto, a los autores desde los cuales ha ubicado algunas cuestiones. Entonces, observamos que Freud no comete plagio y por eso les pedimos a ustedes que en los parciales también citen a los autores desde los cuales ustedes toman algunas referencias, ¿no? Que mayormente, obviamente, será Freud, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces, por otro lado, ¿para qué, digamos, la cátedra decide tomar este texto? Lo que vamos a tratar de armar es una analogía entre la constitución de un psiquismo por la vía de la represión primaria, que es lo que nosotros trabajamos hace un ratito acá, y la constitución de la cultura. Tomar el asesinato del padre primordial de Tótem y Tabú, que ahora lo vamos a ver, como referente mítico de la represión primaria. Entonces la cultura se inicia con un asesinato. A ver, este es otro modo de pensar el difícil concepto y el árido concepto de la represión primaria. Vamos a tratar de hacer una articulación o dar otro ejemplo para pensar la represión primaria desde este texto Tótem y Tabú. Bueno, Freud va a tomar, digamos, casi copia, bueno, un relato que hace Darwin sobre un momento previo a la instalación de la cultura, ¿no? Que sería un momento de la horda primordial. Es un momento, ya decíamos, no de cultura, sino de algo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Un estado de naturaleza donde gobernaba el más fuerte.
se supone que la cultura va a empezar a poner límites a esto, ¿no? Aunque a veces no es muy observable. Gobernaba el más fuerte y había una obediencia de todos bajo la coerción de la fuerza bruta. El más fuerte era el que dominaba. ¿Y quién dominaba? Dice que había un padre violento, un macho, un déspota. Aquí no vamos a ubicar a un sujeto, sino vamos a ubicar más que nada a un animal, con todas las letras. Era un tiempo donde no había ley. Y si había, era la ley del más fuerte. Decimos que a este macho, a este animal, que no era humano en realidad porque todo lo podía y nada le faltaba. Entre paréntesis podemos decir que si nada le faltaba no deseaba. Cuenta el relato que se reservaba a todas las mujeres, iba expulsando a los machos más jóvenes que querían empezar a disputarle ese lugar. Entonces arma, ¿no?, como esta horda liderada por este animal, y había también debajo de este animal un grupo de machos jóvenes que por un lado lo odiaban, le temían, ¿no?, porque los limitaba constantemente, pero por otro lado también lo amaban. Y de alguna manera lo ubicaban en un lugar de ideal. Para Freud, en toda masa hay un renacimiento de esta horda primordial. ¿Por qué? Porque muchas veces el conductor de una masa lo podemos vincular con este temido padre primordial, ¿no? A veces al conductor se le teme y ambos estarían ubicados en el lugar del ideal. Por eso Freud dice que la psicología de las masas la encontramos en la horda primitiva. Nosotros no vamos a trabajar muy al detalle esto, porque la cuestión de la masa, del ideal y de las identificaciones que se juegan en una masa lo van a trabajar con el profesor Leopoldo Klickmann en los próximos seminarios, ¿sí? Bueno, ¿cómo sigue este cuento? Un día parece que todos unidos se animaron a realizar aquello que individualmente no hubieran podido. Vieron que los sujetos muchas veces en grupo se animan a hacer cosas que individualmente no harían. Por ejemplo, ir a tocar timbres, ¿no?, de chicos. Los chicos van en grupo, no van solos. Entonces, estos jóvenes se aliaron, matan y devoran a este padre primordial. Satisfacen su odio, lo devoran, ¿no? Acá aparece la cuestión de la incorporación canibalística y algo de la identificación, que nosotros no vamos a trabajar. Así, en este punto tenemos el asesinato del padre primordial. O sea que primero teníamos la horda primitiva y luego a este macho, a este líder, se lo asesina. Pero ¿qué pasa luego del asesinato? Aparece un arrepentimiento. ¿Y por qué se arrepienten de este asesinato? Porque habíamos dicho que por un lado lo odiaban, pero también lo amaban. Ambivalencia. Ambivalencia que Freud ubica también en la relación entre el hijo y el padre, ¿no? Decimos que con la muerte el odio había quedado satisfecho y lo que perdura es el amor, ¿no? Uno puede ubicar a veces, ¿no?, algunos sujetos que recuerdan a quien ha muerto amorosamente, dejando atrás los odios, ¿no es cierto? Entonces sucede algo inesperado. El muerto tiene más fuerza muerto que en vida.
nuevamente con un ejemplo medio sonso, pero ustedes podrán encontrar algunos ejemplos donde los artistas venden más cuando están muertos que cuando están vivos, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, lo curioso es que este grupo de jóvenes o este grupo de hermanos obedecen al muerto aún sin que estuviera este presente, ¿no? Por eso el muerto tiene más fuerza. Muerto parece que en vida. Y a esto lo llamamos obediencia retrospectiva, por la conciencia de culpa. Aquello que el Padre primordial les había impedido por medio de la fuerza, ahora ellos se lo prohíben por sí mismos y por eso lo llamamos a esto obediencia con efecto retardado. Aquí podemos hacer un anticipo de lo que después ustedes trabajarán mayormente en seminarios y después lo vamos a retomar en la segunda tópica respecto del super yo, ¿sí? Así es que desde esta conciencia de culpa se van a crear dos tabúes. Se van a revocar entonces, se va a revocar esta hazaña, la hazaña que sería la muerte, ¿no? El asesinato, por medio de dos tabúes, que son los dos deseos reprimidos del Edipo. Por eso Freud acá hace siempre un contrapunto con todo esto sucedido en la horda primitiva y el clan totémico con lo que le sucede al niño con su padre. Bueno, decíamos que aparecen dos tabúes. Por un lado, no se permite matar al tótem, ¿no? El tótem es lo que luego viene al lugar de este padre asesinado. Y por otro, renuncian a las mujeres del grupo. Los dos tabúes entonces tendrán que ver con el asesinato y el incesto. Por lo tanto, se funda el clan totémico. Aparece a partir de estas prohibiciones y de estos preceptos tabú, aparece la cultura. Nuevamente, Freud hace el paralelismo con el niño y dice que estos dos tabúes tienen que ver con las prohibiciones edípicas, que cuáles son: no tendrás comercio sexual con tu madre y no matarás a tu padre, aunque a veces tengas ganas. No, eso es un agregado mío. Este no matarás a tu padre se extiende luego a los hermanos. Entonces no solamente es no matarás a tu padre, sino no matarás a tus hermanos. Esta cuestión del comercio sexual respecto a la prohibición del comercio sexual con las mujeres del grupo lleva a lo que se llama la exogamia, ¿sí? Aquí lo que tenemos que destacar es que aparecen prohibiciones y a partir que aparece la prohibición podemos decir que se inaugura la cultura. Y también lo podemos deslizar esto hacia un sujeto, ¿no? En el sujeto, para que aparezca algo del deseo, ya lo irán trabajando también en seminarios, tiene que haber una prohibición funcionando. Volviendo al tema de la cultura, toda cultura supone prohibiciones. Bueno, la religión entonces totémica, ¿no?, que aparece con este clan totémico, decimos que es un sistema de normas y prohibiciones que ordenaba las relaciones entre los pares y con la divinidad, ¿no?, que era este tótem. Y la tomamos como un antecedente de la religión. Nuevamente podemos hacer un paralelismo entre la constitución subjetiva que nosotros veníamos trabajando y la constitución de una cultura, de una sociedad, ¿no?, como el pasaje de la naturaleza a la cultura. Volviendo a la religión totémica, para Freud, ¿no?, digo, es una idea particular que tiene Freud, podemos acordar o no. Freud dice que las religiones son un contrato con el Padre. Dios nos protege si honramos su vida y si rezamos.
Para Freud, las religiones tienen algo de infantil. Al que le interese el tema puede leer en las vacaciones de invierno El porvenir de una ilusión, ¿no? Donde se trabaja bastante toda esta cuestión de la religión. Bueno, para ir finalizando con este texto, parece que este clan totémico cada tanto se da un gusto, cada tanto se da el banquete totémico, que para Freud es el antecedente de la fiesta, ¿no? Y lo toma de Robertson Smith. Sería como la primera fiesta de la humanidad. ¿De qué se trata este banquete totémico? En este banquete se conmemora la hazaña, ¿no? de la matanza, y es un momento donde se levantan todas las prohibiciones y se lo vuelve a devorar, ¿no? al animal que representa el tótem. Los miembros del linaje se disfrazan de este animal totémico, del cual suponen que descienden, tal como el niño del padre. Entonces, en esta comida se refuerza la identificación entre ellos y este animal. Volvemos a esto, ¿no? Pareciera que el animal totémico es el sustituto del padre. Hay una película que se llama La Purga, quizá algunos lo han visto, donde también aparece que hay un día del año donde se levantan todas las prohibiciones. ¿Cuál es la esencia de la fiesta? Bueno, la fiesta la podemos definir como un exceso permitido y obligatorio, ¿no? Es casi la violación solemne de una prohibición. Hay un talante festivo porque ahora se accede a aquello que habitualmente estaba prohibido, ¿sí? Por eso aquel que no tiene talante festivo es dejado de lado, ¿no? En una fiesta. Bueno, para finalizar con esto, decimos entonces que el padre muerto vale como ley, como una primera inscripción. Y ya habíamos dicho que cuando hay inscripción siempre hay una pérdida. ¿Qué es lo que se inscribe? Se inscribe una legalidad. Vamos anticipando hacia algo del super yo. ¿Y qué es lo que se pierde? La satisfacción originaria. Recuerden que este animal, este macho, todo lo podía. Eso se pierde. Entonces la cultura queda organizada en torno a este padre muerto. Y vemos el lugar fundamental del padre en la estructura psíquica. La satisfacción plena quedará del lado de la horda y la renuncia pulsional y las prohibiciones y los tabúes, ¿no? Como habíamos dicho, del lado del sistema totémico. Por un lado, entonces, tenemos la naturaleza y por el otro lado, la cultura. Así es que el logro cultural siempre es a expensas de aquello que se rechaza de la sexualidad y también del gusto agresivo. Me interesa retomar particularmente algo que había dicho la profesora Patricia Lagomarsino respecto a la cultura y a la renuncia pulsional. Recuerdan que hacia el final del último teórico de ella había remarcado esto. Es algo que Freud trabaja bastante en el malestar en la cultura, ¿no? Donde él nos dice que la cultura siempre se va a edificar en base a la renuncia pulsional. La cultura nos pide que renunciemos a nuestras pulsiones. Nos pide que renunciemos a la sexualidad y también a alguna cuestión en relación a la agresividad. Bueno, todo esto se va a desarrollar mejor con el segundo dualismo pulsional, pero bueno, lo vemos como un anticipo. A modo de conclusión, ¿no? Que hoy hemos trabajado bastantes cuestiones. Hemos ubicado 3 diferentes modos en Freud para pensar un origen. Momentos fundacionales, míticos, no fechables, donde siempre encontramos 2 movimientos. Una inscripción, y decíamos que siempre que hay una inscripción habrá una pérdida. En el texto de Los sueños, del 1900, recuerdan la vivencia de satisfacción, la importancia
porque a partir de ella se inscriben en el aparato al menos 2 huellas, y el aparato psíquico es un aparato de huellas en ese momento. Pero, ¿se acuerdan que el objeto decíamos que estaba perdido? Por otro lado, aquello que falta es lo que podrá poner en movimiento al aparato, ¿no? Algo perdido que se busca. En el texto trabajado en estas 2 últimas clases, ¿sí? Textos de la metapsicología de 1915, aparece la inscripción de la pulsión o del representante de la pulsión en el aparato a partir de la represión primaria. Entonces, este es otro modo de pensar el momento fundacional de un aparato psíquico. Se inscribe algo de la pulsión, pero decíamos que no todo de la pulsión se inscribe. Y finalmente, intentamos, a través del texto Tótem y Tabú, ejemplificar algo fundacional, algo que tenía que ver con la fundación de la cultura, haciendo un paralelismo con la represión primaria. Para fundar una cultura debe inscribirse una ley, ¿no? Este padre muerto que vale como ley. Se inscribe la ley, una legalidad, pero se pierde ese goce total, eso queda perdido. Y algo, digamos, que sigue también por esta misma vía, serán algunos textos sobre el complejo de castración que, que se irá ahondando en relación al tema de la pérdida y de la falta, pero eso es tema de seminarios. Bueno, para terminar y volviendo al texto nuestro de la represión, nosotros retomamos el concepto de pulsión trabajado por ustedes en la unidad 7 de teóricos, cómo la pulsión se inscribe a partir de la represión primaria y funda el aparato. Observamos la vinculación entonces entre pulsión, inconsciente y represión. Trabajamos la interrelación entre esta represión primaria y secundaria y la represión primaria como condición para la represión secundaria. Pues para que la represión secundaria se produzca, necesitamos de la colaboración entre las fuerzas de atracción y repulsión. En esta época, inconsciente será equivalente a reprimido. Ubicamos una concepción dinámica del inconsciente, hablábamos de juego de fuerzas, de un inconsciente eficaz. Se complejiza el concepto de inconsciente. Recordemos que en la primera tópica, desarrollada a partir del texto de los sueños, Freud no hablaba de represión primaria para el sistema inconsciente. Entonces, a partir de estos textos de la metapsicología, empieza a abrirse paso una dimensión más estructural de lo inconsciente, un campo más vasto. Lo inconsciente como aquello que nunca se supo, que ustedes lo empezarán a desarrollar en el próximo teórico, a cargo de la profesora Patricia Lagomarsino, y continuaremos trabajándolo para la segunda tópica, ¿no? Con el yo y el ello. Bueno, los dejo por hoy, espero que se encuentren bien y seguramente nos volveremos a encontrar en próximos teóricos. Un saludo.